Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Vamos a continuar con la filosofía del Renacimiento para que vean ustedes que ha habido, como les dije, una gran praxis en la producción de obras de arte, pero muy poca filosofía en esta época. Lo que se puede mencionar es la atmósfera general cultural de esa época, es decir, de la segunda mitad del siglo XV y la primera del siglo XVI. El punto más importante es una marcada declinación de la teología como ocupación primordial de sabios y eruditos. El prestigio de todo conocimiento dedicado exclusivamente a fuentes religiosas, a inspiración mística o a sistemáticos tratados sobre teología, como los de Santo Tomás de Aquino, entran en un proceso no solo de declinación, sino de descrédito. El mismo estilo sistemático de Santo Tomás de Aquino, ustedes saben, obras gigantescas como la Suma Teológica o la Suma contra Gentiles, ese espíritu sistemático de producir obras inmensas y largas con pretensión naturalmente universal cae en descrédito. Y desde Francesco Petrarca, que está aquí en la pizarra del chat, lo importante es el ensayo, la producción de obras breves y cortas, de estilo brillante, muy cerca de lo literario. Y en ese campo, estimado público, el más interesante y el que más se acerca a lo que podríamos llamar una filosofía de la estética es el italiano Lorenzo Valla. Y como es el único gran representante de lo que podríamos llamar la filosofía, nos vamos a dedicar unos instantes a este señor Valla. Ustedes ven aquí en la imagen lo que era Italia en esos siglos XV y XVI. Un país repartido entre muchos estados soberanos y por lo tanto presa de las ambiciones imperialistas de los vecinos y de los países cercanos. Ya en la época en que estamos tratando, y que es la crítica también de Lorenzo Valla, la mitad de Italia, estimado público, lo que está aquí en color amarillo, verde y gris, también esta isla de Cerdeña, todo esto está en manos de los españoles. Y muy pronto, en alrededor de 1515, los españoles consiguen conquistar lo más precioso porque es lo más rico y lo más productivo, el ducado de Milán. Aquí ven ustedes Milán, el milanesado, en color verde oscuro, aquí en el mapa de al lado, a la izquierda, en color azul. Entonces, la influencia española se vuelve enorme y naturalmente los franceses, que también invaden Italia, tratan de contrarrestar esa influencia. Es en ese momento en que se produce la eclosión del Renacimiento que ya hemos visto en pinturas y las pocas publicaciones que tienen que ver con esta temática. Lorenzo Valla es el representante más claro de esa caída de la estimación de la teología como saber primordial de sabios y eruditos.
El prestigio de todo conocimiento deducido exclusivamente de fuentes religiosas entra muy claramente en decadencia. Como muy pronto viene la Reforma Protestante de 1517, se empieza a diluir la autoridad de la Iglesia en cuestiones filosóficas, morales y políticas, y también, naturalmente, en cuestiones estéticas. Por aquella época, estimado público, el arte católico, sin embargo, experimenta un gigantesco desarrollo positivo. Esos elementos difíciles de comprender es lo que trato yo de llamar la atención de ustedes. Es la decadencia espiritual, intelectual, filosófica de la Iglesia Católica, la que precisamente concita el interés de los artistas. En esta época de una enorme, enorme decadencia de la Iglesia y comienzo de la Reforma Protestante, pérdida de los ingresos de la Iglesia, de los tributos del norte y centro de Europa, es que se desarrolla el arte católico en su máximo esplendor del Renacimiento. Estos elementos paradójicos, sorpresivos, son los que alimentan la historia del arte y de la filosofía del arte. Durante el Renacimiento, el arte católico experimentó uno de sus momentos más gloriosos. Pero este desarrollo del arte no fue acompañado, estimado público, por un desarrollo similar de la filosofía. Es decir, no hay un gran pensador filosófico a la altura de Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Anselmo de Canterbury, etcétera, etcétera. Pero, no hay duda, estimado público, de que la acción de la Iglesia, vamos a ver ahora justamente en esta segunda mitad, cómo la Iglesia trata de sacar el mejor partido contratando a los artistas más famosos y pagándoles principescamente. Pero aún estos artistas, y lo vamos a ver en la obra de Botticelli, que también pintó en la Capilla Sixtina en Roma, Miguel Ángel y otros, vamos a ver que todos ellos tenían una idea humanista acerca de la vida del ser humano. El ser humano, el hombre, y no Dios, su iglesia o sus enseñanzas, se transforman en el centro de las actividades de los artistas y de los pensadores. Quiero explicarles el punto central. Las personas cultas, sin abandonar casi nunca su fe religiosa, se orientan cada vez más por los paradigmas clásicos de la antigüedad, por los nuevos productos impresos de la filosofía y de la literatura, el gran éxito editorial de Erasmo de Rotterdam se inscribe en ello, y por lo que queda de los remanentes de la cultura clásica grecolatina. Se hacen muchísimas excavaciones, se redescubren los grandes tesoros artísticos. El programa de la carrera de filosofía está adornado por la famosa estatua de Laocoon y sus hijos. Esa estatua es desenterrada en Roma a comienzos del siglo XVI e inmediatamente cae en manos de los papas se apropian de la estatua y es Miguel Ángel el que se va a inspirar poderosamente en esa estatua.
Por lo tanto, los testimonios que quedan del arte clásico, las ruinas romanas por toda Italia, sobre todo en la ciudad de Roma, reciben una nueva atención que durante los 1000 años de la Edad Media habían pasado a mejor lugar. Al declinar la filosofía en temas teológicos, se dio un fuerte incremento a los esfuerzos racionales, por un lado, del racionalismo, y a los esfuerzos también que podríamos llamar de los experimentos empíricos. Entonces, estimado público, la gente se dedica en general en un medio geográfico relativamente pequeño, es decir, Italia, Francia, un poco Alemania, un poquito Inglaterra, y ahí se termina, estimado público, el Renacimiento, pero irradia al resto de Europa y por vía española irradia también a las colonias españolas en el Nuevo Mundo. En el Renacimiento florecieron, sin duda alguna, personalidades de índole egocéntrica, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael. Eran grandes artistas o grandes poetas y políticos que rara vez aceptaban una sola normativa ética situada fuera de ellos mismos. Por lo tanto, aquí tenemos el desarrollo de la personalidad individual. El individualismo renace desde la época greco-latina, desde la antigüedad clásica, con una fuerza enorme en Italia, sobre todo, y aquí se dan los casos más conocidos de ese desarrollo individualista extremadamente poderoso, estimado público, del cual quisiera mostrarles algunos detalles. De todas maneras, uno de los ejemplares más interesantes de ese individualismo es el filósofo Lorenzo Valla. Permítanme ustedes unos minutos de ocupación por Lorenzo Valla, porque es el único pensador importante de rango filosófico de aquella época. Valla fue un gran filólogo, un conocedor de las fuentes históricas clásicas, pero al mismo tiempo, y esto es lo típico de la época, fue el promotor del epicureísmo renacentista, es decir, el promotor de los placeres como algo legítimo en la vida de los seres humanos. Su obra principal lleva justamente el nombre de Voluptate, o sea, sobre la voluptuosidad, tratando de demostrar que el ansia de placer es el único y verdadero valor permanente de los seres humanos. El que está detrás de los otros principios morales, según Lorenzo Valla, es el deseo de cosas materiales, el deseo de placeres materiales, lo que domina el mundo. Esto siempre ha sido así, seguramente, pero es la primera vez que alguien lo escribe y lo dice, y encima Lorenzo Valla, estimado público, tiene el cargo de protonotario, o sea, el intelectual más importante de los estados de la Iglesia. O sea, él, como funcionario del más alto rango, el que le sigue al Papa, habla del epicureísmo como el motor de las actividades humanas.
Fíjense ustedes, estimados oyentes, por un instante en ese cambio absolutamente radical que ocurre con respecto a la Edad Media. Uno de los más altos funcionarios de los estados de la Iglesia se dedica a escribir acerca de la voluptuosidad, como les decía, el título de su principal obra, y explicita muy claramente y en forma sistemática que todos nuestros actos humanos están determinados por el deseo material de gozar y de vivir cada vez mejor. Cito una famosa frase de él: la concupiscencia organiza en el fondo todas nuestras actividades, incluyendo las más abstractas. Es decir, estimado público, en relativamente pocos años, pocas décadas, la vida teológicamente inspirada de la Edad Media es reemplazada, por lo menos en Italia, Francia y Alemania, por un renacimiento de actitudes individualistas, partidarias del placer, que es muy, muy diferente a lo que hemos tenido antes durante siglos. Aquí en la pantalla les muestro otra de las grandes pinturas de Sandro Botticelli. Suplícole que echen un vistazo porque esta obra fue vista como el manifiesto pictórico de las teorías estéticas y filosóficas de Lorenzo Valla. Esta obra de Sandro Botticelli se llama El regreso de Judith. Judith es esta mujer judía que, como ven ustedes, empuña una espada que está sangrando. Acaba de cortarle la cabeza a un destacado miembro del grupo dominante de los persas. Los judíos estaban como prisioneros de los persas y ella acaba de cortar la cabeza. Como era una mujer muy bella, tenía acceso que el dictador creía que iba a ser placentero, creía que esta era una mujer suavita e inofensiva. Vean ustedes la cara de inocencia que tiene Judith, esta cara hermosa de inocencia de una persona que acaba de asesinar a otros. Y están llevando la cabeza del dictador como cosa tranquila. Ven ustedes, además, es una de las primeras pinturas que tiene una representación muy detallada del paisaje italiano. Un gran árbol aquí a la derecha, ella misma lleva una rama de olivo, una rama de la paz, porque ella quiere que su pueblo sea liberado. Entonces, lo interesante aquí es el contraste entre el cometer un crimen, matar a una persona, pero mantener una absoluta tranquilidad de espíritu. Esos contrastes, estimado público, son la gran especialidad del pintor Sandro Botticelli, que es realmente uno de los cuatro grandes del Renacimiento italiano, junto con Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Como ven ustedes, en general, aquí está Botticelli, el nombre de pila se vuelve tan famoso, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo, que la gente hasta se olvida del apellido porque estos pintores se convierten realmente en los principales personajes de la vida pública del Renacimiento. Y entre ellos está naturalmente también Miguel Ángel, al cual vamos a dedicar posteriormente algunas palabras. Quiero terminar muy rápidamente esta mención a Lorenzo Valla, estimado público, porque su obra principal de Lorenzo Valla, no existe ningún retrato de él, Las Disputaciones Dialécticas,
rescata a un Aristóteles que la escolástica teológica y católica había restringido a la lógica y a conocimientos muy específicos, por ejemplo, en el campo de la física y de las ciencias naturales. En términos actuales, diríamos que Valla postuló un regreso al estudio de las cosas místicas sin pasar por el filtro de la teología, sin pasar por el filtro de las enseñanzas y de las indicaciones de la Iglesia. Él era como protonotario apostólico, estaba naturalmente completamente liberado de todo control eclesiástico. De, de, esos, de esos personajes del Vaticano, Valla tenía la peor opinión posible, pero le gustaba naturalmente tener un puesto bien pagado. Valla también ha publicado un libro llamado Las elegancias de la lengua latina, en el cual Valla enseñó a toda una generación que un clásico latino y griego podía tener un carácter sensual, estético y emotivo. Al mismo tiempo, este Valla, que ya era un hombre renacentista, fundamentó las libertades humanas como derechos absolutamente imprescindibles del ser humano, como la libertad de opinar, la libertad de expresión. Él ha inventado, antes de la Revolución Gloriosa en la Gran Bretaña de 1688, el concepto del derecho a la libre expresión. Y ha dicho que este es un rasgo esencial del ser humano. Debemos preservar la libertad de exponer nuestras ideas, nuestros gustos, nuestros temores, nuestras esperanzas y los problemas. Tenemos total libertad para exponerlos. Por lo tanto, nos dice Valla, lo voy a citar al pie de la letra, seremos dignos de Dios si regresamos a nuestra verdadera naturaleza, que es decidir libremente de acuerdo a nuestra conciencia. Fin de la cita. Nos dice, no es digno del ser humano el depender de cualquier tipo de autoridad, por más títulos sólidos que esta autoridad tenga. Entonces, estimado público, con la seguridad que le daba su empleo de protonotario apostólico, Lorenzo Valla es el primer pensador en la historia de la cultura occidental que nos propone una parte, por lo menos, de los derechos humanos como el fundamento de lo que es ser humano en este mundo. Es decir, el ser humano es un ser de libertad. En esa época, estimado público, es que nace y crece el gran pintor y escultor florentino Michelangelo Buonarroti. Permítanme que les muestre algunas cosas de este señor, porque realmente su actividad, sus cartas, sus pensamientos y sobre todo su obra han sido realmente muy, muy importantes para el desarrollo posterior de la cultura, y él ha inspirado obviamente a la filosofía. Esta es la Capilla Sixtina en el Vaticano, en la ciudad de Roma. La Capilla Sixtina es una capilla rectangular, de afuera muy austera, no tiene absolutamente nada notable, parece más bien un galpón grande.
y adentro está decorada por Miguel Ángel y por los pintores más ilustres de la época. La bóveda donde estoy moviendo el cursor, el techo, estimado público, en la bóveda están los famosos frescos de la creación del mundo y del ser humano por Miguel Ángel, que es la obra cumbre del renacimiento estético. Por eso tenemos que dedicar unos minutos a esta obra, que es realmente lo más notable en pintura que se ha producido en el Renacimiento. Una parte lateral de la Capilla Sixtina, lo que podríamos llamar la parte del altar, está pintada también por Miguel Ángel, un gigantesco fresco, donde aquí muevo el cursor, que es el juicio final. Y los laterales inferiores, aquí donde muevo el cursor, son obra de Sandro Botticelli y de otros pintores menos conocidos. De todas maneras, estimado público, esta gran cantidad de pinturas al fresco, esta es la parte central y esta es la pintura más famosa. Dios Padre, que está aquí a la derecha, aquí lo estoy moviendo el cursor, simplemente al extender su dedo, crea a Adán, el primer hombre. Vean ustedes la idea original de Miguel Ángel, que no tuvo formación intelectual de ningún tipo, no tuvo obviamente ninguna formación filosófica ni nada, pero era un tipo muy inteligente. Y a él se le ocurrió mostrar de forma abstracta cómo podría ser ese momento cumbre de la creación, momento cumbre para nosotros, los seres humanos. Por lo tanto, esta parte del fresco que ven ustedes aquí en esta imagen es una de las figuras cumbres de toda la historia de la pintura universal, por lo menos en el campo occidental, y uno de los más estudiados por la originalidad del diseño, o sea, por la parte intelectual, y también por la magnífica factura técnica del mismo. Adán es un hombre musculoso, para los cánones de la época, muy bello, que está siendo creado por Dios solamente por un levísimo toque de un segundo de los dedos índices, tanto de Dios Padre como de Adán, que se tocan en un instante y el ser nace a la vida. Y aquí está Dios Padre, es una de las representaciones más famosas de Dios. Aquí está Dios Padre en el momento en que crea al ser humano. Los otros frescos, estimado público, van dando cuenta de esa creación universal. Entonces, cuando uno está abajo, uno ve así, que es una cosa un poco confusa. El fresco que les he mostrado, el central, es este. La imagen lamentablemente distorsiona hacia arriba y abajo. Las imágenes son un poco más anchas en la realidad. Aquí pueden ver ustedes otra visión general de la Capilla Sixtina. Yo quiero simplemente recordar a ustedes la dificultad de pintar esto sin los medios tecnológicos actuales. Estimado público, imagínense ustedes cómo había que pintar, por ejemplo, el techo. Había que armar un enorme andamio de madera. El pintor Miguel Ángel muchas veces tenía que pintar de echado, tenía ahí mismo como se seca rápidamente el fresco, el estuco, había que pintar a toda velocidad. Y eso de que había que pintar a toda velocidad no ha disminuido la calidad estética de la pintura. Les muestro esta Capilla Sixtina simplemente porque es la cumbre de la pintura occidental y de la estética clásica.
O sea, mirando esto, tienen ustedes una idea de lo que es la estética clásica en su mejor momento. Y aparte de Lorenzo Valla y de algún pensador, no ha habido ningún filósofo, estimado público, ningún pensador cuya teoría de la belleza podríamos reproducir. Entonces, en esta clase de estética clásica, nos tenemos que contentar con los productos prácticos, pero no hay una teoría que podamos desarrollar y reproducir en esta clase. Pero yo creo, estimado público, que sin duda alguna a muchos de ustedes por lo menos les va a gustar esta representación, ya hemos visto esta representación de la Capilla Sixtina. Aquí ven ustedes al fondo, es la pared del altar, la que tiene el famoso fresco posterior a esta bóveda, que es el juicio final. Aquí pueden ver ustedes algunas figuras, todas monumentales, todas musculosas, etcétera, de la parte del infierno del juicio final. Aquí están los condenados del juicio final. Es decir, estimado público, es muy interesante lo que ha hecho Miguel Ángel. Aquí está cuando fue restaurado. Ven ustedes el altar mayor de la Capilla Sixtina. Arriba de todo están los frescos de Miguel Ángel. Estos también el juicio final. Y aquí están las pinturas de Sandro Botticelli. Estos frescos grandes, rectangulares aquí, son los frescos de Botticelli. La Capilla Sixtina se usa rarísima vez, pero por un acto muy importante. Aquí se elige al Papa, aquí se encierra a los cardenales y se elige al nuevo pontífice. Aquí está otra vez esta parte clásica. Ustedes ven, con el paso de los siglos, está pintado sobre estuco, sobre la pared. No es lienzo de tela, que se conserva mucho mejor. Se ha rajado el techo. Como ustedes ven, hay algunas rajaduras, eso no se puede evitar, pero aquí ven cómo aparece Dios Padre. Esta es la representación usual que la Iglesia Católica ha utilizado hasta hoy de Dios Padre. Y aquí está Adán en el momento en que es creado, con esta unión simbólica entre Dios y el ser humano. Y aquí pueden ver ustedes uno de los puntos centrales de la teoría práctica del Renacimiento. La forma exterior de Dios es la de un ser humano. La mano de Dios es exactamente igual a la mano de un ser humano como Adán. Dicho en palabras más simples, nosotros nos parecemos a Dios mismo. Quiero mostrarles otra visión más cerca aquí. Aquí ven ustedes los dos rostros, Dios Padre a la derecha, Adán a la izquierda. Ustedes tienen que abstraer de las muchas rajaduras que tiene el fresco. Justamente aquí en el cuello de Adán han aparecido unas grietas horribles, pero en fin, eso no se puede evitar. Así es como la Iglesia y como los creyentes durante siglos, estimado público, se han imaginado a las grandes figuras religiosas, Dios Padre y Adán. Y ustedes aquí pueden ver también la perfección con que fue pintado este fresco en condiciones técnicas muy complicadas. Este fresco ha sido, según dice la tradición, pintado cuando Miguel Ángel tenía que hacerlo echado, estimado público, porque no había cómo a esa altura y con el peligro de una caída, no había otra posibilidad de hacerlo. Aquí ven ustedes
otra imagen del juicio final, el juicio final. Todos los rostros son diferentes y este es el momento en que está siendo restaurado. La figura de la derecha abajo es un restaurador contemporáneo que está mejorando una de las figuras. Ven aquí uno de los profetas. La bóveda tiene muchos intersticios donde están pintados profetas, sibilas, o sea, adivinadoras. Aquí ven ustedes la perfección de la mano de este profeta que está meditando, o los ojos de otro de los profetas. Ven ustedes, lamentablemente, las grietas típicas, además, de una pared que pierde la humedad y que no se puede evitar, inevitablemente se empieza a rajar de esta manera. Esta es otra de las figuras interesantes, estimado público. Aquí a la izquierda ustedes ven el momento de la tentación. Aquí la serpiente que termina en figura humana. Es una libertad que se tomó Miguel Ángel de pintar. El Papa Julio II le dio total libertad. Aquí Eva está recibiendo la manzana de la tentación. Este es el árbol del bien y del mal, o el árbol del conocimiento. Y ambos, estimado público, Adán y Eva, prueban del árbol prohibido e inmediatamente son expulsados del paraíso terrenal. Aquí el ángel con la espada los está expulsando del paraíso terrenal. Son muchas figuras, estimado público. No podemos mostrar todas. Aquí ven ustedes una sibila famosa, aquí con un libro. Son figuras muy bien hechas que hoy en día representan figuras clásicas en la iconografía, es decir, en las imágenes que los estudiantes de arte estudian, simplemente también reproducen estas figuras clásicas. Aquí otra sibila que está estudiando un libro. Todo esto lo pintó Miguel Ángel, estimado público, en relativamente pocos años, en una vida dedicada al trabajo, una vida que no estaba dedicada ni a las mujeres, ni al placer, etcétera, sino que todos los días, 15 horas al día, pintando estos frescos, otras sibilas. Todas las figuras de Miguel Ángel, todas, hombres y mujeres, fuertes, musculosas. ¿Por qué? Dando a entender la fuerza de los seres humanos, no la debilidad de nosotros, sino la fuerza de los seres humanos. Aquí ven ustedes, ya les he mostrado esta, otro profeta, toda la bóveda, que es muy grande, toda la bóveda, y que ha resistido terremotos y otras cosas, toda la bóveda, estimado público, está así bellamente pintada por Miguel Ángel. Esto ya hemos visto, esto también. Y aquí les quiero mostrar, aquí. Esta es la parte central que ya la hemos exhibido. Simplemente quiero mostrarles estos adornos. Ustedes ven, es la imitación de una división. Imita como si fuese un pedazo de arquitectura, como si fuese una construcción en mármol. Estimado público, todo esto es pintado. Es decir, todas estas divisiones entre las figuras no existen en la realidad como cosas que sobresalieran en mármol o en algún material sólido. Son todas pinturas ilusionistas
que también provienen de Miguel Ángel. Es decir, es una obra inmensa, estimado público. Aquí más o menos se puede ver una imagen total, es la creación del mundo y de los seres humanos. Y Miguel Ángel ha querido mostrar con eso su extraordinaria capacidad creativa. Pero no solo la historia del Renacimiento, no solo es Miguel Ángel, estimado público, sino también muchos pintores menores. Vamos a ver en la próxima sesión a Rafael y el comienzo de una protofilosofía de la estética. Pero en esta sesión tenemos que ver todavía, estimado público, algunos ejemplos interesantes de la creación de figuras. Una de las figuras más famosas que ustedes como estudiantes de filosofía tal vez han escuchado hablar es un fresco que está mucho mejor, que se ha mantenido mucho mejor que los de Miguel Ángel, pintado por Rafael. Rafael Sanzio era un pintor de la misma época. Y este Rafael Sanzio, en las llamadas estancias vaticanas, que eran en la época del Renacimiento las estancias personales del Papa, pintó unos cuantos frescos muy interesantes. El más famoso y el que nos preocupa a nosotros como estudiantes de filosofía es el fresco llamado La Escuela de Atenas. Este fresco, estimado público, quiere dar una impresión general de todo el saber que el ser humano ha acumulado en la cultura occidental. Ustedes ven aquí arriba a la izquierda, una imagen de la totalidad de la escuela de Atenas y, lo cual no es una sorpresa, el centro del saber humano es la filosofía. O sea, pueden ustedes estar contentos porque de alguna manera ustedes también son los herederos de esta tradición. Aquí está representado el saber geométrico, el saber astronómico, el físico, el químico y también la literatura. Pero el centro, y eso nunca es casualidad, el centro de la pintura y en tamaño mayor que los otros están los dos filósofos más grandes de la historia de la filosofía occidental. Platón a la izquierda y Aristóteles a la derecha. Estimado público, ¿por qué es importante este cuadro? En primer lugar, porque este cuadro no tiene ningún contacto con la teología cristiana y católica. Este cuadro no representa a la vida de santos o a la existencia de Jesucristo o de la Virgen María. Es un cuadro estrictamente profano. Y sin embargo, fue el Papa, este Papa Julio II, el que comisionó este fresco a Rafael simultáneamente a Miguel Ángel, que pintaba la Capilla Sixtina. Entonces, hay que reconocer que estos papas del Renacimiento, que pueden haber sido extremadamente corruptos desde el punto de vista de la religión, hablando en términos severos, estimado público, han sido una vergüenza. Alejandro VI, Julio II y el último que lo vamos a ver en la próxima sesión, León X, el gran protector de las artes, han sido una desgracia para la Iglesia Católica. Ellos han, en parte, con su actitud corrupta, propiciado la Reforma protestante.
Justamente cuando se pintaban estos frescos que les acabo de mostrar, o sea, alrededor de 1510, es que Martín Lutero, ese monje alemán de la orden de los agustinos, visitaba Roma porque él creía que Roma era la encarnación de la bondad, de la devoción, el núcleo puro de la religión cristiana, el núcleo puro de la práctica de la religión cristiana. ¿Y qué ve él en Roma? Claro, era también un poquito ingenuo, eso es verdad, y un poquito inculto, era un monje alemán que venía de una pequeña población de Erfurt, hoy la capital del Estado Federal de Turingia. Él venía de una atmósfera muy modesta y muy pobre, y él creyó, además ahorró mucho dinero, él se pagó este viaje a Roma, y él creyó, estimado público, que aquí iba a encontrar la llave a la santidad, la salvación del alma. ¿Y qué encuentra en Roma? En primer lugar, enormes proyectos de construcción de cosas. También al lado se empieza a construir la Basílica de San Pedro, una enorme basílica con un gasto excepcionalmente alto. Él se entera de los honorarios principescos que cobran Botticelli y sobre todo Rafael y Miguel Ángel. Y él, Martín Lutero, ve la vida depravada de la corte pontificia, ve esa vida dedicada a la promoción del arte, a los placeres sensuales. La corte pontificia era, igual que la corte real en París o en Madrid, era una corte de gobernantes terrenales y era una corte magnífica por la magnificencia de las ceremonias, por la calidad de los banquetes, es decir, era una corte muy mundana. La corte pontificia a comienzos del siglo XVI tenía un ballet estable y uno de los privilegios papales era elegir a las chicas que participaban en el ballet. Obviamente era un examen exhaustivo de las candidatas. Imagínense a un monje ingenuo que viene de tierras muy lejanas, que está buscando la forma exacta de amar a Dios, de seguir las enseñanzas de la iglesia. Él que quiere renovar a la iglesia, que quiere volver a las épocas de los primeros siglos, a las épocas prístinas, puras de la iglesia cristiana. Y él se encuentra con esto, estimado público, cuadros, pinturas, frescos, cortesanas, una vida lujosísima, todos los embajadores. Era el principal centro de las grandes embajadas. Una vida es realmente muy, muy dispendiosa. Y entonces él, Lutero, naturalmente decide limpiar a la iglesia de toda ocasión de pecado. Y al limpiar, él reforma la iglesia, él protesta, por eso es el nombre de protestante, él protesta contra las iniquidades que ve. Pero hay que reconocer, estimado público, que en general los fenómenos sociales son diversos, múltiples, no son ambiguos, son ambivalentes. Puede ser que esto haya sido pagado con el sudor de la gente. Esto, estimado público, ha sido pintado obviamente en medio de las francachelas y borracheras que el gran pintor Rafael era muy adicto. Pero el resultado que tenemos es una obra fantástica de arte, además muy bien pensada. Por eso aquí este cuadro nos sirve para darnos cuenta de dos cosas. Estos grandes pintores, Rafael, Leonardo, Botticelli y
y Miguel Ángel era gente muy culta. Imagínense ustedes que Rafael, sin haber bibliotecas públicas, sin haber universidades que le pueden aconsejar, él descubre qué es la habilidad de cada uno de estos personajes. Aquí están los creadores de la geometría, aquí está la filósofa Hipatia, la que está aquí en blanco. Aquí están, estimado público, los representantes de todas las ciencias y las artes, naturalmente reunidos alrededor de los dos mayores filósofos de la historia de la filosofía occidental. Platón, el idealista, que señala imperiosamente con su mano derecha arriba, señala el mundo de las ideas, y Aristóteles, con un gesto disuasivo, la mano abierta que señala hacia abajo, hacia la tierra, señala el realismo de su concepción. Él tiene el Tineo aquí como libro principal y Aristóteles tiene la Ética. Podemos discutir si son las obras principales, si están bien o más o menos pintadas las dos figuras, pero no hay duda que la idea central, el idealismo frente al realismo, no está mal concebida. Y también aquí podemos ver, estimado público, cómo el resto del saber humano, en figuras un poco menores, que Platón y Aristóteles están alrededor o subordinadas a la filosofía, cosa que me imagino les va a gustar a ustedes. Vean ustedes simplemente la calidad del fresco. Esto está mucho mejor conservado que los frescos de Miguel Ángel. La arquitectura es una arquitectura de absoluta fantasía que ideó Rafael, el piso. Todo está cuidadosamente pensado, estimado público, para dar una gran impresión al público que veía estas representaciones del saber. Y como les digo, esta representación del saber no tiene nada que ver con los preceptos de la teología católica. O sea, esto está libre de la teología católica. Esa es la gran calidad de Rafael Sanzio, pintor que murió muy joven a los 30 y tantos años de vida. Estimado público, aquí entonces vemos los momentos culminantes del Renacimiento, como les decía, una práctica pictórica muy brillante sin que haya al mismo tiempo un florecimiento similar de la filosofía. Lo mismo ocurrió en el otro lugar de Europa, que comienza a ser un lugar muy rico, muy próspero, que es actualmente Bélgica y Holanda, que como ustedes tal vez saben, en poco tiempo después se convierte en centros importantísimos de la producción artística mundial. Si ustedes han oído hablar de Rubens, Rembrandt y otros pensadores importantes, realmente van a tener una idea de esa enorme influencia que tuvieron los flamencos, escultores, pintores y arquitectos flamencos. Como les decía, una de las pocas expresiones filosóficas, protofilosóficas que tenemos, la encontramos en la obra de Giorgio Vasari. Volveremos un instante a Giorgio Vasari, estimado público, porque la teoría que nos explicita Vasari, sin quererlo, la obra se llama La vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos italianos. La obra de Vasari, sin embargo, nos da luces sobre la filosofía
que está detrás. Por eso vamos a dedicar unos minutos a este gran escritor, complementando lo ya dicho. Yo les había dicho que Vasari propone una vuelta a la edad grecolatina. La palabra renacimiento y el concepto de edad media son de él. Él inventa estos términos. Vasari, estimado público, es él, además a él le debemos esa opinión válida hasta hoy de que la Edad Media es algo secundario, que es algo que no llega a la calidad de la producción artística del Renacimiento y de la Edad Antigua Clásica. Entonces, ¿qué nos dice este señor que inventa el término Edad Media, Renacimiento, etcétera, etcétera? Él nos dice que en la historia de la humanidad ha habido un primer punto culminante de la producción estética y al mismo tiempo de la reflexión filosófica sobre la misma. Y esa ha sido la antigüedad grecolatina. Tenemos que volver a ella, porque lamentablemente ha habido 1200 años de oscurantismo. Ese es también un término de él. Oscurantismo, estimado público, oscurantismo. La Edad Media, la edad dirigida por la Iglesia, influida poderosamente por la teología, es considerada ahora por la gente culta, Vasari es un ejemplo de la gente culta, como algo secundario, como algo de calidad inferior si se lo compara con la antigüedad grecolatina y con lo que está renaciendo a partir de 1450. Reitero, Giorgio Vasari vivió entre 1511 y 1574. Él fue también pintor, era pintor manierista. Y en una de las próximas sesiones vamos a dedicar unos minutos al manierismo, al periodo que está entre el Renacimiento y el Barroco, porque es un periodo muy interesante filosóficamente. Ahí se invierte el orden que hemos visto hasta ahora. En la sesión de hoy, estimado público, hemos visto una explosión de arte de la más alta calidad, pero una producción filosófica cercana a cero. En el manierismo vamos a ver una producción filosófica interesante, pero una producción estética que no llega a la calidad de lo que estamos viendo ahora. Y Vasari es uno de estos ejemplares. Pero lo importante es cómo él, que habla, él no tenía pretensiones filosóficas, nada, era un hombre muy modesto. Arquitecto en Florencia, fue relativamente exitoso, pintó frescos, nada muy excepcional, nada que la historia del arte recuerde, pero su obra, como les decía, es muy interesante porque nos pone sobre los tres puntos esenciales que él menciona. Él nos dice, el arte tiene que renunciar a ser mera propaganda religiosa. El arte lo que tiene que hacer es ensalzar, enaltecer el antropocentrismo, el cultivo del ser humano, anthropos, el ser humano, como el centro del mundo, el centro del universo, el ser más notable después de Dios en todo el universo es aquel que tiene conciencia de cómo funciona el universo, o sea, aquel que puede hacer filosofía crítica sobre el universo. Y ese es, según él, naturalmente el ser humano.
Por lo tanto, el humanismo debe estar en el centro de la atención, no la iglesia, no las actividades teológicas unidas a ello, sino, estimado público, el ser humano como lo conocemos. Y dentro de ese ser humano, es otra idea típica del Renacimiento, hay que promocionar sobre todo los ejemplos bellos. ¿Qué es belleza? La belleza es un juego de proporciones. Vasari admite que esas proporciones van cambiando con el tiempo. O sea, no hay una proporción de un cuerpo bello que sea definitiva, pero sí hay ciertas reglas. Y esas reglas, esas proporciones, es un poco aburrido el término porque son muchas cosas matemáticas, pero de todas maneras es algo que el ser humano puede intuir. Eso es el punto central de la teoría de Vasari. Todos nosotros podemos intuir qué es la belleza. Podemos darnos cuenta que es una conjunción de proporciones con un juego de ligereza. Es algo que nos gusta inmediatamente sin un gran esfuerzo mental y es algo que es compartido por una gran parte de la población. Hay obviamente diferentes gustos. Vasari es el primero en admitir. Hay muy diferentes gustos, concepciones estéticas, pero hay algunas cosas que son aceptadas por casi todos como ejemplos de belleza. Y esa aceptación general nos lleva a pensar que existen paradigmas de belleza. Y entre esos paradigmas de belleza están las estatuas griegas clásicas, el Discóbolo, la Venus de Milo, etcétera, y también de la época romana clásica. Por ejemplo, lo que les he mostrado, la estatua del emperador Augusto, la famosa estatua llamada de Prima Porta. Entonces, hay algunos elementos de estética aceptados generalmente que son los que proporcionan bienestar al que observa. Esa idea la vamos a ver, estimado público, que se repite hasta en la estética de Kant y también de la de Hegel, con las cuales va a culminar este modesto curso de estética clásica. Aunque sea unas formulaciones muy elementales las de Giorgio Vasari, no hay duda, estimado público, que él nos enseña que puede haber una estética aceptada por todos, así como hay en la literatura. Aquí es un interesantísimo paralelo, una aceptación unánime de la calidad de la Divina Comedia de Dante Alighieri o de las canciones de Petrarca, así como hay una aceptación de lo que es realmente el buen gusto, por ejemplo, en las proporciones del Partenón y de los edificios clásicos, así nos dice Vasari, hay ciertos paradigmas de belleza. Es decir, estimado público, algunos paradigmas que él no los nombra, pero nos da a entender que existen. Y él lo que hace es, en su historia de los pintores, es exponer ejemplos. Y eso es lo interesante de su obra, que no es una obra dogmática, sino que es una obra que nos acerca, que solo nos aproxima a la temática central, que es la belleza. Pero yo quiero pedir a ustedes que reflexionen sobre algunos conceptos de Vasari, los llaman los valores de la estética, la gracia, la ligereza, el orden equilibrado,
la retórica elegante, la forma de hablar que agrada a todos, el cosmopolitismo, el antropocentrismo y el cultivo de aquello que generalmente gusta a la población. Entonces, así tenemos en forma, yo admito, muy elemental, un principio de lo que va a ser la posterior estética que vamos a estudiar. Estimado público, acercándonos a las 13:30, ustedes ya deben estar con ganas de almorzar, es decir, de dedicarse a un placer lúdico. Pregunto si hay tal vez alguna impugnación, alguna duda. Todo lo que ustedes gusten podemos tratar con todo gusto. Quisiera mencionarles un último detalle que tiene que ver justamente con la estética clásica. Se va formando a partir del Renacimiento la idea de que la belleza se manifiesta en obras, en imágenes, en esculturas, en obras, estimado público, que producen un efecto positivo de agrado y que por lo tanto quedan grabadas en la memoria de las personas. Esa grabación en la memoria, esa grabación, estimado público, es lo que queda como idea principal de lo que es lo bello. Yo quiero simplemente a toda velocidad mostrarles, para que vean que eso es muy variable, un ejemplo de qué es lo que ha sido lo bello. Esto, estimado público, fue considerado durante mucho tiempo como una de las máximas representaciones del Renacimiento. Además, debido al muy temprano año de origen, esto es de la segunda mitad del siglo XV, debido también a que el autor Sandro Botticelli era un hombre muy culto, un hombre realmente que pensó mucho, una persona que trabajó en la Capilla Sixtina, que es autor de muchos de los frescos de la parte inferior de la Capilla Sixtina. Y este pintor, estimado público, nos muestra, como yo les dije, dos cosas que son importantes. Tratar de poner una imagen aquí, el nacimiento de Venus, en un contexto mayor, en un paisaje que engloba algo más que el mero hecho del nacimiento de la diosa. Y al mismo tiempo nos muestra el recato. Pese a que la diosa está desnuda, automáticamente ya la están vistiendo. O sea, lo que podría ser lo pecaminoso está realmente limitado a la derecha por el manto con que la van a cubrir y a la izquierda por la inspiración de los dioses. Los dioses soplan, el soplido es una de las formas tradicionales de inspiración, le inspiran buenos sentimientos. Por eso, este cuadro, vamos a dejar la clase de hoy con esto. Esto ha sido considerado durante muchísimo tiempo como la representación ideal de la estética clásica. ¿Alguna observación, alguna duda, estimado público? Entonces, aquí terminaríamos la clase, me despido y nos veríamos el próximo miércoles. Agradezco a ustedes por la atención. A usted le Buenas agradezco, tardes, doctor, muy profesor. agradecido. Gracias, Ustedes, doctor. ustedes, Hasta gracias. luego, doctor. Gracias. Hasta luego, que almuercen bien. Hasta luego, Muchas gracias. que almuercen bien.